Un tema para nuestro especialista Raúl de la Torre. Rulo, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Pedro. Y sí, efectivamente lo que escuchábamos recién en la palabra del titular de Federación Agraria es el eje de la diferencia que tienen con respecto al tema de retenciones las distintas entidades que componen la mesa de enlace, ¿no? Y el tema de la soja, que fue lo que los unió para armar la mesa de enlace y darle disputa al gobierno en el 2008. Hoy parece que la misma soja es la que los divide para ver cómo se sigue adelante, sí como pretende la oposición, se caen las facultades delegadas al Ejecutivo para fijar el nivel de las retenciones. Hoy, como decía hace un ratito Claudia, es un día clave por la discusión que se va a dar en la sociedad rural con respecto a este tema de las retenciones y la intención de la sociedad rural de llevar a los bloques de la oposición hacia una postura dura con respecto a una baja de las retenciones a la soja. Pero hay otros temas de la agricultura y quizás temas mucho más cercanos al pequeño y mediano productor, como puede ser el plan ganadero. Por eso lo hemos convocado. Está con nosotros el subsecretario de Ganadería, Alejandro Lotti, a quien ya lo saludo y le agradezco la visita. No, gracias a ustedes. Alejandro, ahí estamos viviendo una etapa diferente. Venimos de una ganadería que sufrió mucho las consecuencias de la sequía, no solo la ganadería, ¿no? También alguna producción agrícola. Y permítame, antes de entrar al tema de ganadería, le quería hacer una consulta porque hay alguna controversia con las cifras del trigo. Hay una recuperación. ¿En qué nivel de producción estaremos esta campaña? ¿Llegaremos o superaremos los 10 millones de toneladas? Sí, seguramente. La estimación que tenemos, que es, digamos, es materia del subsecretario de Agricultura, sí, realmente, por eso es de 4,4 millones de hectáreas. Y estimando un rinde promedio de 2,8 toneladas, estaríamos arriba de los 12 millones. Arriba de los 12 millones, así que estaríamos... Esa es la estimación, la última estimación. Prácticamente duplicando la campaña anterior. Exactamente, pero la campaña anterior, como usted lo mencionó, estuvo signada por un efecto brutal de la sequía, ¿no? Que bueno. fue... ¿Y qué pasó con la ganadería? Porque también es otro número muy controvertido el tema de cuánto se perdió de stock, que no va a haber carne, que vamos a tener que importar carne. Pues para titular los medios. Sí, sí. No, la realidad, lo que sucedió en la ganadería argentina es algo que tuvo una componente coyuntural, que fue la sequía, que duró casi 3 años. Desde el año 60 no había una situación de déficit de agua así. Y la otra circunstancia es estructural, que eso es lo complicado. La circunstancia estructural es que desaparecieron del sistema de alimentación ganadero de 12 a 14 millones de hectáreas que estaban en rotación entre la agricultura y la ganadería. Y desaparecieron. Eso hace, la coyuntura pasó. Discúlpeme, me ubico un poquito, 12 a 14 millones de hectáreas menos en ganadería. ¿Sobre cuánto? ¿Cuánto tenía destinado la ganadería? La superficie ganadera del país está en el orden de los 180 millones de hectáreas. 180 millones. Pero ahí piense que de eso el 40%... Pero 12 a 14 millones de las mejores hectáreas. No, ese es el punto, digamos, esos 10 o 12 millones de hectáreas que estaban en rotación, o 14, digamos, según la rotación que se involucre, significaban un aporte que era más del 30% de la oferta forrajera total. Claro, es decir, no estamos hablando de 1 millón de hectáreas o 10 millones de hectáreas en las laderas de los cerros de los Andes, digamos. Sí. Estamos hablando en el corazón alfalfero del país, es decir, que el golpe que para la ganadería fue muy, muy fuerte. Es decir, eso es lo estructural. Lo coyuntural pasó, está lloviendo bien, y lo estructural es lo que tenemos que revertir. ¿Y qué se está haciendo para revertirlo? ¿Qué es el plan ganadero? ¿Cómo le está llegando al pequeño y mediano productor? El plan ganadero es un mecanismo, un instrumento que tiene el Ministerio, en el cual tal vez una característica distintiva es que invertimos la lógica de funcionamiento. Antes, digamos, desde el Ministerio o desde la Secretaría en ese momento se realizaban planes ganaderos para todo el país y se aplicaban más o menos con la misma consistencia desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. En cambio, y por ahí eso no cubría las heterogeneidades que tenemos a lo largo del país. Lo que definió el ministro fue, definamos en una resolución cuáles son las características que hacen al aumento de la productividad de la carne, y dentro de ese marco financiemos los planes que localmente, en forma participativa y en forma prácticamente federal, vengan al Ministerio. Y eso es lo que estamos haciendo, a nivel de municipios, a nivel de organizaciones, a nivel de provincias. Sí, no, la pregunta es, ¿esto está planificándose o ya se está ejecutando? No, ya está en ejecución. Es más, yo Si me ayudan las circunstancias, yo creo que en el mes de agosto, septiembre, tenemos ejecutado el total de los fondos en todo el país. Hay dos estrategias que tenemos que pensar. Hay una estrategia que es para productores medianos, bancarizados,
a los cuales el Ministerio está subsidiando en Banco Nación y Banco Provincia de Buenos Aires tasa para inversiones al 8%, que te resulta un 8% de interés a 5 años de plazo, que es muy atractivo. Y para productores no bancarizados, más pequeños o medianos chicos, tenemos un mecanismo de aportes no reintegrables, que es lo que está funcionando, subvencionando los planes. Nosotros preferimos no decir subsidios, porque en realidad en casi todos lados lo que se está implementando es un mecanismo de préstamo o de crédito sin intereses y a devolución producto de todos los planes que se hagan. Hay ejemplos de bastante imaginación en qué es lo que se concibió. Hay provincias que han implementado mecanismos de créditos para retención de hembras a valor producto con ¿Se plazo. puede dar algún ejemplo? En Río Negro, bueno, es lo que me cruzó cuando estábamos hablando. En Río Negro están dando, en un plan organizado por las sociedades rurales de Río Negro y el gobierno de Río Negro, se está organizando un crédito para retención de hembras en el cual se da en el orden de los 150 kilos de ternera, el equivalente a 150 kilos de ternera ahora, y el productor se compromete en devolver a los 2 años, sin intereses, 150 kilos de ternera. Eso permite que un pequeño productor que tiene 20 o 30 vaquillonas y tiene que vender 10 para vivir, no las venda y esas vaquillonas empiezan a empujar la recuperación del stock. Le hago una última pregunta un poco para tener el panorama en este sentido. Se está registrando este año una menor oferta de Hacienda, pero también un menor consumo. Esto supongo que tiene que ver con esto que usted está describiendo, que esta parte del ciclo que se está recomponiendo el stock. ¿Qué perspectivas están teniendo? ¿Va a faltar carne? ¿Puede haber algún riesgo? De ninguna manera. ¿Hay sustitutos? ¿Cómo va a funcionar? Es decir, sustitutos hay, pero digamos, hablando para el consumo. No va a faltar carne. Es cierto que nosotros 2 años atrás tuvimos récords de consumo per cápita de carne. Estamos un poquito por debajo del promedio histórico de consumo. Nosotros estamos en el orden de los 56, 57 kilos de carne. Es cierto que habíamos llegado a 70, pero también era un valor que superaba superaba enormemente el promedio de consumo de la nación. La evolución del rodeo, lo que estamos pensando nosotros, el rodeo en el término de 4 o 5 años va a recuperar los valores históricos del orden de 52 millones de cabezas. Con esos 52 millones de cabezas nosotros podemos asegurar un cupo de exportación del orden de las 400 toneladas anuales y un consumo de 60 kilos per cápita. 400.000 toneladas anuales, perdón. Y 60 kilos per cápita de consumo. En ese equilibrio nosotros tenemos que empezar a definir si seguimos creciendo y si seguimos invirtiendo. Hay señales clarísimas de que la gente está invirtiendo en ganadería. La demanda de semillas forrajeras, los precios que tienen los reproductores, tanto machos como hembras en los remates de reproductores. Es decir, hay una serie de indicadores en donde de vuelta se está empezando a invertir. En los planes que nosotros estamos financiando, más del 50% va a implantación de pasturas, cosas de mediano y largo plazo. Es decir, que creo que hay un optimismo en el cual nosotros somos parte. Lo dejo con este último mensaje. Alejandro Lotti, su secretario de Ganadería, le agradecemos muchísimo la visita y bueno, estaremos siguiendo la evolución de este plan porque hace a la producción y no siempre son los temas más centrales de los títulos en los diarios. Bueno, gracias. Muchísimas gracias.